En el hospital más grande de Guadalajara, todos se reían del humilde camillero por soñar con ser médico. El gran doctor Robles le dijo en la cara: «Nunca lo lograrás», confiando solo en sus títulos y en su arrogancia. Pero cuando una epidemia misteriosa amenazó con arrebatar decenas de vidas y los expertos no tenían respuestas, fue el hombre sencillo, con su cuaderno gastado, sus noches de estudio a escondidas y el corazón lleno de humildad, quien salvó a todos y enseñó a los poderosos el verdadero valor del conocimiento y la compasión. El amanecer se filtraba lentamente por las ventanas empañadas del Hospital General Benito Juárez, en Guadalajara, mientras los primeros rayos de sol iluminaban los pasillos de linóleo gastado, donde Ramón Hernández empujaba su carrito de suministros médicos, comenzando otra jornada de 12 horas en un trabajo que para muchos era invisible, pero que para él representaba estar cerca de su sueño más preciado. A los 39 años, Ramón conservaba la complexión fuerte de quien había trabajado toda su vida con las manos, pero sus ojos castaños guardaban una inteligencia y una curiosidad que contrastaban con la sencillez de su uniforme azul marino y la humildad de su posición como camillero en el hospital más grande de la ciudad. Su rostro, marcado por las arrugas prematuras que deja el trabajo duro y las preocupaciones familiares, conservaba una expresión serena que ni las burlas ocasionales de algunos médicos ni la indiferencia constante del personal especializado habían logrado quebrar. Ramón caminaba por esos corredores con la dignidad silenciosa de quien sabe que su trabajo, aunque no reconocido, era esencial para el funcionamiento de esa compleja máquina de salvar vidas que era el hospital. En su bolsillo llevaba siempre una pequeña libreta donde anotaba observaciones sobre los pacientes, medicamentos que veía administrar y síntomas que notaba durante sus recorridos diarios transportando enfermos de una sala a otra. La historia de Ramón era la de millones de mexicanos que habían visto truncados sus sueños por la realidad económica del país. Nacido en una familia campesina de Michoacán, había mostrado desde niño una inteligencia excepcional y una fascinación particular por la medicina. Su maestra rural, la señorita Carmen, solía decir que Ramón tenía manos de curandero y mente de doctor, porque desde pequeño mostraba una habilidad natural para ayudar a los animales heridos de la granja familiar y una memoria prodigiosa para recordar los remedios tradicionales que su abuela conocía. Cuando tenía 17 años y estaba a punto de terminar la preparatoria con calificaciones que le hubieran garantizado una beca para estudiar medicina, su padre murió en un accidente en el campo, dejando a la familia sin el sustento principal. Ramón, siendo el mayor de 5 hermanos, tuvo que abandonar sus estudios para trabajar y ayudar a su madre a mantener a la familia. «Mijo», le había dicho su madre, Rosa, mientras lloraba en silencio la noche que él le anunció su decisión. «Sé que tienes que hacer esto, pero no dejes que se muera tu sueño. Algún día, de alguna manera, vas a ser el doctor que siempre quisiste ser». Esas palabras se habían grabado en su corazón como un tatuaje invisible que lo acompañaba todos los días. Durante los 20 años que siguieron, Ramón trabajó en diferentes empleos: construcción, fábrica, transporte, siempre ahorrando cada peso posible para enviar a casa, y secretamente, para comprar libros de medicina usados que encontraba en las librerías de viejo del centro de Guadalajara. Cuando finalmente consiguió el trabajo de camillero en el hospital, sintió que se acercaba un poco más a su sueño, aunque fuera desde la periferia. Su rutina diaria le permitía observar de cerca el trabajo médico. Durante 12 horas al día,
Ramón transportaba pacientes desde urgencias hasta los diferentes departamentos, llevaba suministros a las salas, ayudaba a mover equipos pesados, y en cada uno de esos traslados, sus ojos y oídos capturaban información médica que procesaba y archivaba mentalmente con la disciplina de un estudiante autodidacta. Había aprendido a reconocer síntomas, a entender la jerga médica, a interpretar los gestos y expresiones de doctores y enfermeras que revelaban la gravedad de cada caso. Los médicos y enfermeras lo conocían como Ramón el Camillero, un hombre trabajador y confiable. Pero ninguno sospechaba que detrás de esa apariencia humilde se escondía una mente que había absorbido conocimientos médicos durante décadas de observación silenciosa y estudio nocturno. En su pequeño departamento en una colonia popular, Ramón tenía una biblioteca improvisada con más de 300 libros de medicina, anatomía, farmacología e historia de la medicina que había ido coleccionando pacientemente a lo largo de los años. Su método de estudio era único y sistemático. Cada noche, después de sus 12 horas de trabajo, dedicaba 3 horas a leer y estudiar, comparando lo que había observado durante el día con la teoría médica que encontraba en los libros. Llevaba un diario detallado donde registraba casos interesantes, tratamientos que había visto aplicar, resultados de diferentes medicamentos, y poco a poco había construido una base de conocimientos que rivalizaba con la de muchos estudiantes de medicina formales. El doctor Guillermo Robles era todo lo contrario de Ramón. A los 52 años, era el jefe del Departamento de Medicina Interna del hospital, un hombre que había construido una carrera brillante sobre cimientos de educación privilegiada y conexiones familiares. Graduado de la Universidad Nacional con honores, especializado en el extranjero, con una lista impresionante de publicaciones académicas y reconocimientos profesionales, el doctor Robles encarnaba el prototipo del médico mexicano exitoso de clase alta. Su oficina, ubicada en el 3er piso del hospital, era un santuario de diplomas enmarcados, libros encuadernados en piel y fotografías donde aparecía junto a luminarias de la medicina internacional. Para el doctor Robles, la medicina era una ciencia exacta que requería años de educación formal y tenía poco respeto por lo que él consideraba medicina folclórica o conocimientos adquiridos fuera del ámbito académico tradicional. Su trato con el personal de menor rango era cordialmente condescendiente, como el de un aristócrata benevolente que reconoce la necesidad de cierta amabilidad hacia las clases trabajadoras. Durante los 5 años que Ramón había trabajado en el hospital, su interacción con el doctor Robles había sido mínima y siempre profesionalmente distante. El doctor veía a los camilleros como parte del equipo de apoyo necesario, pero intercambiable. Hombres y mujeres trabajadores, pero sin la educación necesaria para comprender las complejidades de la medicina moderna. Para él, existía una línea clara e infranqueable entre quienes habían estudiado medicina formalmente y quienes simplemente trabajaban en el hospital en capacidades de apoyo. El día que cambiaría todo comenzó un martes de febrero, cuando llegaron al hospital los primeros casos de lo que inicialmente parecía una intoxicación alimentaria masiva. Un grupo de trabajadores de una fábrica textil había sido ingresado durante la madrugada con síntomas similares: fiebre alta, vómito, diarrea severa y una erupción cutánea particular. El doctor Robles, como jefe del departamento, tomó el caso personalmente, diagnosticando inicialmente una gastroenteritis viral estacional y ordenando el tratamiento estándar de hidratación y medicamentos sintomáticos. Ramón, que había transportado a varios de estos pacientes desde urgencias hasta las salas de internamiento, notó algunos detalles que le parecieron extraños.
Todos los pacientes mencionaban un sabor metálico en la boca, que persistía incluso después del vómito. Todos trabajaban en el mismo turno de la fábrica, y todos habían desayunado en el comedor de la empresa el día anterior. Pero lo que más le llamó la atención fue la erupción. No era el típico sarpullido viral, sino pequeñas lesiones, con un patrón muy específico que él había visto antes en sus libros de dermatología médica. Durante los siguientes 2 días, la situación empeoró dramáticamente. El número de pacientes con síntomas similares creció hasta 43, incluyendo no solo trabajadores de la fábrica, sino también algunos de sus familiares. Los síntomas evolucionaron de manera preocupante. Varios pacientes desarrollaron problemas neurológicos, incluyendo confusión mental, temblores en las manos y, en 2 casos, convulsiones. El doctor Robles estaba desconcertado. El patrón de la enfermedad no correspondía con ninguna infección viral o bacteriana conocida, y los tratamientos estándar no estaban dando resultados. Ramón observaba todo esto con creciente preocupación. Sus instintos, afinados por décadas de estudio autodidacta, le decían que estaban enfrentando algo más grave que una simple intoxicación alimentaria. Durante sus rondas nocturnas, cuando el hospital se quedaba más tranquilo, había aprovechado para observar más detalladamente a los pacientes, notando la progresión de los síntomas y comparándola mentalmente con los casos que había estudiado en su biblioteca personal. Una noche, mientras transportaba suministros al laboratorio, escuchó una conversación entre el doctor Robles y otros especialistas que habían sido llamados en consulta. «Es desconcertante», decía el doctor. «Los análisis de sangre no muestran signos claros de infección bacteriana o viral. Los cultivos están saliendo negativos. Es como si fuera una intoxicación, pero no hemos podido identificar la toxina. Y estos síntomas neurológicos no encajan con el cuadro clínico típico de gastroenteritis». Esa noche, Ramón no pudo dormir. En su departamento, rodeado de sus libros médicos, repasó mentalmente todos los detalles que había observado. El sabor metálico, la erupción específica, la progresión de síntomas gastrointestinales a neurológicos, el hecho de que todos los afectados hubieran comido en el mismo lugar. Algo en su memoria se activó y comenzó a buscar en sus libros de toxicología. Después de varias horas de búsqueda, encontró lo que buscaba. Los síntomas correspondían perfectamente con un envenenamiento por mercurio orgánico. El envenenamiento por mercurio era raro en México, pero Ramón recordaba haber leído sobre casos similares en otras partes del mundo, generalmente relacionados con la contaminación industrial de alimentos, especialmente pescado. La fábrica textil donde trabajaban las víctimas estaba cerca del río, y era posible que estuvieran vertiendo desechos con mercurio que luego contaminaran los peces que se servían en el comedor de la empresa. Los síntomas, el sabor metálico, la erupción, la progresión neurológica, todo encajaba perfectamente. Pero Ramón sabía que su problema no era médico, sino social. ¿Cómo podía un simple camillero sugerir un diagnóstico a médicos especializados sin ser ridiculizado o despedido? Durante 2 días más, luchó con este dilema, mientras veía empeorar el estado de los pacientes. Algunos ya mostraban signos de daño neurológico permanente, y había rumores de que uno podría no sobrevivir. La oportunidad se presentó durante una reunión de emergencia que el doctor Robles convocó en el auditorio del hospital para discutir el caso con todo el personal médico. Ramón, que oficialmente no debería estar ahí, se quedó en la parte de atrás del auditorio, empujando un carrito de suministros como pretexto para escuchar. El doctor Robles
Presentaba el caso a los especialistas invitados, admitiendo que estaban ante un misterio médico que no lograban resolver. Hemos descartado las principales causas infecciosas, explicaba. Los cultivos son negativos. Los análisis virales no muestran nada conclusivo. Los pacientes no responden a los tratamientos estándar y la progresión neurológica sugiere que estamos perdiendo tiempo valioso. Si alguien tiene alguna idea o sugerencia, este es el momento de compartirla. El silencio que siguió fue pesado. Los médicos se miraban unos a otros, claramente fuera de ideas. Ramón sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que podría costarle su trabajo, pero también sabía que los pacientes podrían morir si no actuaba. Lentamente, levantó la mano desde la parte trasera del auditorio. «Disculpe, doctor Robles», dijo con voz firme pero respetuosa. «¿Puedo hacer una observación?» Todas las cabezas se volvieron hacia él. El doctor Robles lo miró con sorpresa y una pizca de irritación. «Ramón, ¿verdad? Eres camillero. Esta es una reunión médica. No creo que...» «Por favor, doctor», interrumpió Ramón. «He estado observando a estos pacientes desde el primer día y creo que podríamos estar viendo un caso de envenenamiento por mercurio orgánico». El murmullo que recorrió el auditorio fue una mezcla de sorpresa y escepticismo. El doctor Robles se irguió en el podio, su expresión endureciéndose. ¿Envenenamiento por mercurio? Ramón, aprecio tu entusiasmo, pero el diagnóstico médico requiere años de educación especializada. No puedes simplemente... Doctor, insistió Ramón, sintiendo que todas las miradas estaban clavadas en él. Todos los pacientes trabajaban cerca del río. Todos comieron pescado del comedor de la empresa el mismo día. Todos reportan el sabor metálico característico. La erupción cutánea tiene el patrón típico y la progresión neurológica encaja perfectamente con la intoxicación mercurial. El silencio que siguió fue tenso. Ramón podía ver las expresiones de incredulidad en los rostros de los médicos, pero también notó que algunos parecían estar considerando sus palabras. El doctor Robles, sin embargo, estaba visiblemente molesto. «Ramón», dijo con voz fría, «entiendo que quieras ayudar, pero esto es exactamente el tipo de aficionadismo médico que puede ser peligroso. El envenenamiento por mercurio es extremadamente raro. Requiere pruebas específicas para confirmarse y, francamente, no es algo que un camillero sin educación médica formal pueda diagnosticar. Nunca serás médico, precisamente porque la medicina no es cuestión de observaciones casuales, sino de conocimiento científico riguroso». Las palabras golpearon a Ramón como bofetadas, pero su preocupación por los pacientes era más fuerte que su orgullo herido. «Doctor Robles», respondió con voz calmada, «tiene razón en que no soy médico, pero llevo 20 años estudiando medicina por mi cuenta y 5 años observando pacientes en este hospital. Si me equivoco, no perdemos nada haciendo las pruebas específicas para mercurio. Pero si estoy en lo correcto y perdemos más tiempo, estos pacientes podrían sufrir daño neurológico permanente o morir». Un médico joven en primera fila levantó la mano. «Doctor Robles, ¿no sería prudente al menos considerar la posibilidad? Los análisis de mercurio son relativamente simples, y si el compañero Ramón está equivocado, lo sabremos en pocas horas». El doctor Robles lo miró con desaprobación. «Doctor Méndez, no podemos basar nuestras decisiones médicas en corazonadas de personal no médico. Eso sería un precedente peligroso». Pero otros médicos comenzaron a mostrar interés. Una especialista en toxicología que había llegado de la Ciudad de México se acercó a Ramón. «¿Puedes explicarme más detalladamente por qué piensas en mercurio orgánico específicamente?» Ramón, sintiéndose más seguro, comenzó a exponer sistemáticamente sus observaciones, citando estudios que había leído.
comparando síntomas con casos documentados en la literatura médica internacional y explicando la posible ruta de contaminación desde la fábrica hasta el comedor. La doctora quedó impresionada por el conocimiento detallado que Ramón demostraba. Sus observaciones son muy perspicaces, admitió, y la hipótesis tiene base científica sólida. Creo que deberíamos hacer las pruebas. Gradualmente, más médicos comenzaron a apoyar la idea. El doctor Robles se encontró aislado en su oposición, claramente molesto por verse desafiado por un camillero, pero finalmente cedió ante la presión de sus colegas. Las pruebas de mercurio se ordenaron inmediatamente. Mientras esperaban los resultados, Ramón continuó con su trabajo regular, pero notó que la atmósfera había cambiado. Algunos médicos lo saludaban con nueva curiosidad, otros lo miraban con escepticismo, y el doctor Robles había comenzado a tratarlo con fría hostilidad. «Espero que sepas lo que has hecho», le dijo cuando se cruzaron en el pasillo. «Si estás equivocado, habrás perdido credibilidad médica valiosa del hospital con tus teorías de aficionado». 24 horas después, los resultados llegaron como un terremoto. Todos los pacientes mostraban niveles extremadamente altos de mercurio en sangre y orina. La contaminación era severa y confirmaba exactamente lo que Ramón había diagnosticado. Más importante aún, ahora que conocían la causa real, podían comenzar el tratamiento específico con agentes quelantes que eliminarían el mercurio del organismo de los pacientes. El doctor Robles recibió los resultados en su oficina, y Ramón pudo ver a través del vidrio cómo el médico se desplomaba en su silla, con los papeles temblando en sus manos. Era un hombre que había basado toda su identidad profesional en su educación formal y su posición de autoridad, y ahora se enfrentaba al hecho de que un camillero autodidacta había resuelto un caso que él y un equipo de especialistas no habían podido diagnosticar. Esa tarde, el doctor Robles pidió a Ramón que fuera a su oficina. El camillero entró esperando ser reprendido o incluso despedido, pero encontró a un hombre humillado y reflexivo. «Ramón», comenzó el doctor con voz quebrada, «los resultados confirman tu diagnóstico. Has salvado la vida de esos pacientes. Si hubiéramos continuado con el tratamiento equivocado, varios habrían muerto o sufrido daño neurológico irreversible». «Doctor», respondió Ramón con humildad, «yo solo observé y estudié. Usted y los otros médicos tienen la educación y la experiencia para hacer mucho más de lo que yo podría hacer jamás». El doctor Robles negó con la cabeza. «No, Ramón. Hoy me has dado una lección de medicina más valiosa que cualquiera que recibí en la universidad. Me has mostrado que la medicina verdadera no está en los diplomas, sino en la observación cuidadosa, el estudio constante y, sobre todo, en poner al paciente por encima del orgullo profesional». La noticia del diagnóstico correcto se extendió rápidamente por el hospital y luego por la comunidad médica de Guadalajara. Los medios locales recogieron la historia del camillero que salvó a 43 personas, y pronto Ramón se encontró en el centro de una atención que nunca había buscado. Periodistas querían entrevistarlo, universidades lo invitaban a dar charlas, y otros hospitales pedían su consulta en casos difíciles. Pero el cambio más significativo vino del doctor Robles. Una semana después del diagnóstico, pidió una reunión con la administración del hospital para proponer algo sin precedentes: que Ramón fuera admitido en un programa especial que le permitiría estudiar medicina mientras continuaba trabajando, con el hospital pagando su educación y reconociendo su experiencia práctica como créditos académicos. «Este hombre», le dijo el doctor Robles al director del hospital, «ha demostrado conocimientos médicos que muchos estudiantes no alcanzan después de años de estudio. Sería una pérdida inexcusable no aprovechar su talento».
El programa se aprobó, convirtiendo a Ramón en el primer empleado del hospital en ser promovido de camillero a estudiante de medicina con reconocimiento de su experiencia práctica. El día que Ramón se inscribió oficialmente en la Facultad de Medicina, a los 39 años, su madre Rosa viajó desde Michoacán para acompañarlo. Con lágrimas en los ojos, le dijo: «Mijo, siempre supe que ibas a ser doctor. Solo no sabía que ibas a tener que salvar vidas antes de que te dieran el título para hacerlo». Durante los años de estudio que siguieron, Ramón continuó trabajando medio tiempo en el hospital, ahora como asistente de investigación del doctor Robles, quien se había convertido en su mentor más entusiasta. Juntos, desarrollaron protocolos para identificar envenenamientos industriales y crearon un programa de capacitación para personal no médico que les enseñaba a reconocer síntomas inusuales que los médicos podrían pasar por alto. La historia de Ramón inspiró cambios en varios hospitales del país. Se crearon programas para aprovechar la experiencia y observaciones del personal de apoyo, reconociendo que la medicina efectiva requiere un enfoque de equipo donde cada persona puede aportar perspectivas valiosas. Las escuelas de medicina comenzaron a incluir casos de estudio sobre la importancia de escuchar a todo el personal hospitalario, no solo a los médicos. 5 años después, el doctor Ramón Hernández se graduó con honores de la Facultad de Medicina, especializándose en toxicología médica. Su tesis sobre el papel del personal hospitalario en la detección temprana de envenenamientos industriales se convirtió en lectura obligatoria en varias universidades. El doctor Robles, ahora su colega y amigo, estuvo presente en la graduación, diciéndole: «Ramón, desde el día que me corregiste en aquella reunión, aprendí que ser médico no es cuestión de títulos, sino de humildad para aprender y coraje para actuar cuando las vidas están en peligro». En su consulta privada, que abrió en el mismo barrio humilde donde había crecido, el doctor Hernández mantenía en la pared no solo su título médico, sino también una fotografía de su época como camillero, empujando su carrito por los pasillos del hospital. Para recordar, les explicaba a sus pacientes que todos tenemos algo valioso que aportar, sin importar cuál sea nuestro trabajo o nuestra educación. La medicina se trata de servir a otros, y eso se puede hacer desde cualquier posición, con tal de que se haga con conocimiento, dedicación y amor. Los martes por la mañana, el doctor Hernández todavía visitaba el Hospital General Benito Juárez, ahora como médico consultor en casos de toxicología. Caminaba por los mismos pasillos donde había empujado su carrito durante 5 años, pero ahora los camilleros lo saludaban con orgullo especial, sabiendo que uno de ellos había llegado a la cima sin olvidar sus raíces. La frase «nunca serás médico» se había convertido en símbolo de cómo los prejuicios pueden cegar a las personas ante el talento y la dedicación. Pero la respuesta silenciosa de Ramón, estudiando durante décadas y salvando vidas con humildad, había demostrado que los sueños no tienen fecha de caducidad y que la verdadera medicina nace del amor por ayudar a otros, sin importar desde qué posición se comience. En las noches, cuando terminaba sus consultas en su clínica del barrio, el doctor Hernández a menudo reflexionaba sobre el camino recorrido. Había tardado 20 años más de lo planeado en convertirse en médico, pero ese retraso le había dado algo que ninguna educación formal podría haberle proporcionado: la comprensión profunda de que la medicina verdadera no reside en los títulos o la posición social, sino en la capacidad de ver a cada paciente como un ser humano completo que merece la mejor atención posible, sin importar quién la proporcione.